Ser podcast. Episodio 28. Nacer en un cuerpo equivocado. Hola a todo el mundo, bienvenidas a una entrega más de Lo Normal. Hola Nerea, hola a todos, todas y todes. Hoy vamos a hablar mucho de infancias trans, pero no de la manera que os esperáis, sino a través de un bombazo literario que es el debut de Alana Portero, en la ficción de la escritora Alana Portero, que se ha convertido en un éxito internacional nada más nacer. Bueno, es realmente una de esas novelas que yo creo que todo el mundo, todos los escritores, habrían querido escribir, porque es un auténtico bombazo. Yo creo que ya lo haremos en la entrevista, pero hay que recomendarlo desde ya. Esta es una novela que hay que leer, ¿verdad? Que tiene que leer todo el mundo, aunque se sienta muy alejado de estas realidades, porque de verdad que habla de valores, inquietudes y objetivos que son muy universales, y es una novela estremecedora en todo el sentido de la palabra, muy bonita. Y además te ayuda a desempolvar el cerebro, que es algo que en algunos casos hace mucha falta. Y vamos a hablar también de la historia de otras dos personas, de Kai, en este caso es un chico, y de Ariel, una chica, el primero vasco, la segunda cubana. Son dos historias muy alejadas en el tiempo, muy alejadas en el espacio, pero que también nos hablan de vidas trans y nos hablan de esas puertas a las que tú hacías mención, Nerea, que debemos abrir para entender mejor esas vidas que a veces nos resultan tan complicadas y que no son muy distintas ni de la tuya ni de la mía. Absolutamente, vamos a ello. Lo Normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. 한숨 속에 섞인 감정들이 묘사 마주치며 교차하며 갈피를 못 잡듯이 La mala costumbre de Seix Barral, el debut en la ficción de Alana Portero, ha venido acompañado de muchas hipérboles. Fenómeno literario, gran revelación, éxito internacional, algo de justicia. Y es que cuando se lee esta historia en apariencia pequeña, la de una niña trans en un barrio deprimido, la sensación es que se está ante un viaje mítico, un viaje del héroe con todas las letras. En este barrio de San Blas azotado por la droga hay épica. En sus personajes, fruteros, padres sindicalistas, supervivientes de violencia machista, prostitutas, hay dignidad y heroísmo. Y en su protagonista, que no es Alana Portero, pero a ratos se le parece bastante, hay batallas colosales. Alana es escritora, dramaturga, directora escénica, una mujer trans, bisexual, obrera y cansada. Y aunque el libro es muy reciente, creo que ya se puede decir que es la autora de un clásico instantáneo. ¿Cómo estás, Alana? ¿Qué tal, Alana? Pues muy bien, bueno, primero muchas gracias por invitarme, que bien veros otra vez. Estoy muy bien, muy contenta y bueno, y también muy sorprendida y un poco perpleja. ¿Por qué se llama La mala costumbre? Porque es un libro que cuenta un montón de malas costumbres que tenemos hacia los demás y que practicamos hacia nosotras mismas. Pues mira, es la mala costumbre de no ver lo que se tiene delante, por ejemplo, ¿no? Incluso que la inercia nos lleve a no entender las señales que alguien nos está lanzando, o simplemente hacernos el prejuicio de interpretar lo que tenemos delante sin llegar a preguntar nunca o hablar jamás con la persona que tenemos delante y crearnos una historia de quién es esa persona. Hay mujeres trans de barrio, hay migrantes, hay muchas madres espirituales de esta niña protagonista, que ya sabemos que no eres exactamente tú, es una autoficción, pero hay algo, sí que tienes esa comunidad inventada, elegida, de la que se habla. ¿Qué papel juegan este tipo de comunidades en nuestra construcción, en la construcción de las personas del colectivo? Es fundamental, independientemente de la relación que una tenga con su familia, por buena que sea. Sabemos que hay algún tipo de carencia o de necesidad que no pueden cumplir. Eso no significa que sean malas familias o que estemos mal con ellos. Y necesitamos buscar otras cosas y es lógico. Nuestra historia es una historia de alianzas y es una historia de genealogías construidas en la calle, construidas en nuestros espacios, porque también nuestro colectivo desgraciadamente está lleno de personas expulsadas
que primero han tenido que ser acogidas y que luego han acogido a los demás. Entonces esto para mí es fundamental y no creo que nunca escriba nada en la que no haya algo de esto, porque yo eso lo he necesitado y afortunadamente lo he encontrado en mi vida, teniendo una buena relación con mi familia, pero sin mi familia escogida, sin las personas que me acogieron tal y como era y que me abrieron el armario de par en par y dijeron se acabó vivir más aquí, pues no estaría aquí, ni habría escrito el libro, ni habría hecho absolutamente nada. Qué necesarias son las Moiras, qué necesaria es Margarita, pero qué necesario, lo hablábamos antes, qué necesario es Sebastián, ¿no? Esa mano que cuando te estás hundiendo te agarra y te saca del lodo, ¿no? Sebastián ahí era, yo lo que quería contar ahí es la ruptura del pacto patriarcal, la primera vez que sucede, que es un tipo que desde una masculinidad potente, desde una masculinidad clásica, si quieres hasta avasalladora, porque además es un tipo al que se describe en la novela musculoso, fuerte, velludo, de hecho lo comparo con Ajax, con el héroe griego, de repente utiliza eso para el bien. Pone el pie en el suelo y dices, se acabó, tú vas a comportarte bien, aunque lo tengamos que hacer entre hombres, te voy a obligar a que te portes de forma decente. Eso forma parte un poco de la esperanza con la que yo he escrito la novela. Esa es mi esperanza en los hombres, es Sebastián, que a mí también me resultó... Además lo escribí un poco de una manera muy, muy clara, no quise poner metáforas, es decir, es un señor que llega y hace lo correcto y se va, ¿no? Hay una familia real, una madre leona, un padre sindicalista, un hermano amigo, muy amigo, que a pesar de ser protectores y amorosos, no libran a la protagonista de sufrimiento. Creo que es interesante que plantees que no todo el apoyo se puede sacar de la familia, incluso si es una familia estructurada, ¿no? Es un poco lo que decías antes. Sí, esto está muy relacionado en este caso con lo obrero. La familia de la protagonista se describe como una familia que no para de trabajar nunca, ¿no? Están todo el tiempo haciendo cosas, están todo el tiempo trabajando. Y a mí me parece que esta es una conversación que a la gente de clase obrera se nos ha extraído. Cuando esto que se dice que nuestros padres les han faltado herramientas para comprendernos, es que se las han robado, no es su culpa, se las han extraído. Cuando tú estás 14 horas fuera de casa trabajando como una mula, no tienes más mundo que ese, es muy difícil entender las cosas o desarrollar las herramientas necesarias para de repente abordar que tu hijo o tu hija pues forma parte de una disidencia, la que sea. Y el cansancio, que eso pesa muchísimo. A mí me apetecía mucho contar el lenguaje de lo simbólico, cómo se comunica una familia que está loca por comunicarse pero no sabe hacerlo. Pues a través de lo que pueden, ¿no? El amor les sobra, pero de lo demás carecen de todo. Pues es, mira, no puedo entenderte, no sé quién eres, no sé qué te pasa, pero toma la comida, nunca te va a faltar, es tu casa, es como siempre la presencia sanadora o protectora de 3 o 4 conceptos que son inamovibles para que la protagonista entienda que por lo menos siempre tiene un puerto al que llegar. Y que lo de la comprensión me parece que está muy sobrevalorado, ¿no? Al final creo que la familia biológica o los padres deberían esforzarse en comprender menos y simplemente en mostrar un apoyo completo. Decir, mira, no acabo de entenderte, pero aquí estoy, te quiero igual, ¿no? Ya nos entenderemos, pero tu casa es tu casa. Describes todos esos gestos domésticos que son preciosos de un padre que le da un bocado al montadito y se lo pasa a la protagonista. Es como, no podemos hablar, pero me quito lo que sea de la boca y Exacto. Te lo doy a ti. Un padre que actúa como muro de contención ante todos los males del mundo sin saber siquiera cuáles son esos males ni entenderlos bien. Ese Sebastián defiende a Margarita, que es un personaje capital en el libro. La primera presencia de una mujer trans con la que se enfrenta la protagonista. Tiene unas cirugías notables, ¿no? Unas cicatrices de las que hablas, las cirugías que han sido razón de bullying y de escarnio para las mujeres trans que han decidido hacérselas y que lo siguen siendo. Tú le das la vuelta a esto en el libro y reclamas una dignidad. Voy a leer unas líneas de La mala costumbre. Entendí que esas jorobitas de silicona mal puestas que le brotaban de la cara eran los restos que le había dejado la búsqueda de la belleza, que en su día la habría ansiado como la ansiaba yo, con la misma sed y la misma desesperación. Ser como ella no era una maldición, era un don. Llevar aquellas plegarias de tejido cicatral tan visible significaba haber aspirado a rozar lo sublime. Es precioso, esa es una de las partes que más me gustó. ¿Está también para hacer justicia este libro? Absolutamente, y secretamente estaba deseando que llegase este momento y esta pregunta. Y en este país tenemos muchas deudas con nuestro colectivo, muchísimas que están apenas se ha rascado, pero hay una fundamental, que es la historia de las mujeres trans de los últimos 50, 60 años, que creo que han sido las mujeres más maltratadas de nuestra historia, con diferencia. Son mujeres que
que se llevaron la peor parte de la ley de peligrosidad social. Estas mujeres fueron internadas en cárceles masculinas, en los 70 además, no en los 50, en los 70. Sus compañeros de cárcel, que eran los héroes obreros que estaban... Que habían sido encarcelados por sus protestas, los héroes sindicalistas, los héroes políticos, los terroristas, los presos comunes, estos eran sus violadores. Y luego salían a la calle y les aplaudían como héroes obreros y esas mujeres se quedaron dentro. Y cuando les amnistiaron a todos, esas mujeres no salieron a la calle, se quedaron en la cárcel hasta que cumplieron su condena. Cuando cumplieron su condena llegó el SIDA y las arrasó por completo y nadie les prestó ninguna atención. Casi todas trabajaban en la calle y fueron cayendo de una manera, pues fue una masacre auténtica. Quedan muy pocas y las que quedan, esto lo cuentan de una manera que te arranca la piel. Si yo no tendría vergüenza si no escribo un libro que también hable un poco de nosotras o que hable mucho de nosotras, y estas mujeres no estarán siempre presentes del mismo modo que estaba lo que hemos comentado antes, van a estar siempre ahí y me parece que no solo hay que hacer historia con ellas y recuperación, sino incluirlas en nuestra cultura, porque son cultura fundamental de este país y cultura feminista radical. Sin estas mujeres ni el feminismo está completo, ni la lucha LGTB está completa, ni nuestra historia personal está completa, ni nuestra historia como país. Y tenían que tener un espacio central en mi novela porque yo les debo los aprendizajes más alucinantes y más increíbles y más... Casi todo lo importante lo he aprendido de ellas, escuchándolas, a mujeres que trabajan en la calle, de mujeres que he conocido muy enfermas, tienen que estar ahí y merecen toda la literatura que se puede hacer con ellas y todo lo que se puede hablar de ellas es poco. ¿Tenías en mente a esas personas con el corazón de piedra cuando escribiste? Porque yo te he oído decir muchas veces que la gente que critica la ley trans quizá debería sentarse a hablar 10 minutos con una mujer trans. ¿Tenías en mente a esta gente? ¿Pretendías que este libro fuera quizá sentarse a hablar con una mujer trans un ratito? Sí. Tenía en mente muchas cosas y fíjate que no en toda mi intención no estaba continuamente lo trans, ¿eh? Me apetecía contar mucho Madrid como ciudad. Me apetecía contar mucho mi clase, la clase obrera, me apetecía hablar de otras cosas, pero claro, también estaba a decir, entiendo, es un poco mi contribución a la conversación. Creo que ha llegado el momento de dejar de analizar y hacer cultura, que es la forma en la que nos entendemos, creo que mejor. Quizá, bueno, explicarnos de forma teórica, pues no nos está llevando a ningún sitio, por mucho que haya aportaciones valiosísimas, pero quizá contar nuestras historias o contar historias que nos apelan, de repente abre alguna grietecita en esas dudas y bueno, un testimonio personal o un testimonio escrito con esa verdad o con cierta verdad, joder, es muy difícil de rechazar y es muy difícil es decir, conservar el corazón de piedra, ¿no? Esto lo hemos visto en muchas películas y en muchas cosas sobre realidades de las que no tenemos ni idea, de repente pues nos han hecho comprenderlas. Los discursos inclusivos alrededor del colectivo ya son un peaje tan inevitable que hasta la derecha los está utilizando de una manera muy tramposa. En este espejismo de inclusión y de normalización, ¿está la clase obrera presente? ¿O sientes que tan presente está en tu libro? ¿O sientes que sigue siendo invisible para los grandes discursos políticos y culturales? Bueno, es que yo creo que así de repente estamos en la fantasía de la clase media, que yo no sé lo que es en realidad, ¿no? Que es esta forma de despojar a la clase obrera precisamente de su identidad y de su capacidad para crear tejidos y convertirla en una cosa aspiracional, pero sin los medios de la clase alta, ¿no? Es como vivir como la clase alta, pero sin sus medios. Es una cosa muy rara. Creo que la clase obrera necesita un revival identitario importantísimo y un recordar lo que en algún momento fue, la fuerza que se tuvo y desde luego también recordar los fallos y que esa inclusión pues también sea una inclusión de clase, una inclusión identitaria y no sé, creo que tenemos todo por recuperar porque está muy diluido. Eres medievalista, el libro está lleno de lenguaje, de personajes, de imágenes un poco místicas. A nosotros por lo menos nos lo ha parecido. Lo son. Ese viaje del héroe mítico es trasladable, puede ser el de una niña trans de San Blas, es una historia en la que podría mirarse cualquiera. Yo creo que sí. Quien no
ha tenido dudas de quién es o quién va a llegar a ser alguna vez en la vida, quién no ha tenido problemas con su cuerpo, donde sucede todo lo que nos sucede en la vida, quién no ha tenido miedo de contar algo a sus padres o a sus amigos o a su gente de alrededor, quién no ha tenido dudas sobre si alguien le va a querer o no le va a querer, quién no ha soñado con que su primer amor sea maravilloso, ¿a quién no le ha pasado eso? Circunscribirlo a lo trans, bueno, pues es mi manera de universalizar mi experiencia y dejar de estar al margen. Esto de los márgenes, como los márgenes no, cuando hay un margen es porque hay alguien ocupando un centro que no le corresponde y el margen es el centro de mucha gente. Me siento un poco mal diciéndolo, pero claro que me gustaría que fuese una historia universal, porque al final se toma por universal en literatura, por ejemplo, las historias que nos cuenta gente austrohúngara que pasea por el Prater del bracito de una debutante. Yo nunca he conocido a un alférez austriaco que pasea con una... Eso no lo he conocido en mi vida. Pero sí he conocido a muchas niñas que crecen en un barrio y que tienen dudas, que tienen problemas y que tienen... Eso me parece más universal que lo que se toma por universal, que es la literatura de los bigotones en daguerrotipos, ¿no? Y es como, bueno, pues si eso es lo universal, yo me postulo como universalidad. Esas niñas que se han encontrado con mujeres en el barrio supuestamente locas, que a lo mejor no están tan locas claro. como suponemos, ¿no? Bueno, es que son mis personas favoritas del mundo. Esto es una cuestión personal, además. Y me parece que las mujeres locas y las mujeres estas raras de los barrios y tal encierran historias increíbles. Y normalmente son mujeres rechazadas por algo, porque han desafiado alguna cosa que no ha gustado en general y entonces están apartadas. Para mí, imaginarles un trasfondo mágico, un trasfondo místico, pues era mi forma de ponerles una corona y de contarlas precioso y de decir, pues mira, esa señora que veis que la estáis insultando, que estáis pensando, que le llamáis la no sé qué o la no sé cuál, igual es una bruja peligrosísima y tienes que tener mucho cuidado con ella y a lo mejor sí que le tienes que tener miedo porque es una reinaza de la oscuridad, yo qué sé. Dices mucho en el libro mujeres como nosotras, Sí. nosotras, las mujeres como nosotras. Y ya a medida que avanza el relato, te das cuenta de que esas mujeres como nosotras es bastante amplio. O sea, Claro. esas mujeres como nosotras no estás hablando de mujeres como tú, estás hablando de... Es muy deliberado eso. Claro. Al final, si te das cuenta, se van añadiendo mujeres al libro y entonces de repente lo que podría ser una historia trans resulta que es la historia de un montón de mujeres muy diferentes entre sí. E insisto, pues en las que, es decir, todo el mundo puede reconocer a alguien que conoce que estará por ahí pululando en el libro. Ese Mujeres como nosotras es las mujeres. El último capítulo se llama Todas las mujeres. Hablas de un Madrid cercano a los 80, con barrios arrasados por la heroína, de un Chueca clandestino todavía, con un SIDA galopante en pleno pico, familias machacadas por el trabajo, es otro tema recurrente. ¿Es tan distinto al Madrid de ahora? ¿Cómo ves esos dos Madrides? Sí, ha cambiado muchísimo. Lo que no te sabría decir es en qué dirección, si es bueno o es malo. Madrid está, no literalmente en las calles, pero está más higienizado. Tiene una imagen más higiénica. Evidentemente nadie puede tener nostalgia del Madrid de la heroína. Eso es absurdo, además a mí la nostalgia me da igual, no la tengo ni la voy a tener nunca. Ni del Madrid de los Bajos de Argüelles. Exacto, ¿no? Esa seguro que tampoco, ¿no? Es decir, la nostalgia al final siempre es un tío de 50 años que echa de menos el bollicao, eso es la nostalgia, ¿no? Y a partir de ahí se parapeta un montón de política asquerosa. Ha cambiado muchísimo, claro, lo que no sé es en qué dirección, evidentemente... La cosa en los barrios obreros en este sentido ha mejorado, claro. Creo que, bueno, es decir, no hay esas masacres permitidas que la droga nos trajo. Creo que se ha perdido tejido vecinal, mucho. Hay gente que lo está intentando recuperar eso también, pero se ha perdido mucho tejido vecinal. Las asociaciones de vecinos y el movimiento vecinal era potentísimo. Por eso llegó la droga, porque los barrios se levantaban de una manera que era muy difícil de contener. Y luego, pues ese Madrid clandestino, central, pues el Chueca de aquella época, es muy difícil decir si ha ido a mejor o a peor. Pues evidentemente ha ido a mejor en cuanto a que no hay que esconderse, más o menos, no hay que esconderse, aunque todavía hay calles por las que una puede ir de la mano de su pareja si son dos chicas o dos chicos y tal, y otras calles por las que no. En Chueca sí, pero hay otras calles por las que igual conviene soltarse. Bueno, sí, está mejor. Lo que pasa es que Madrid se ha convertido en un franquiciado y a mí Chueca pues me parece también como parte de ese franquiciado que ya no me dice nada. Creo que ha perdido mucho espíritu. Te hemos oído decir que la adolescencia es como si estuvieras cambiando dentro de una crisálida, pero sin crisálida.
¿no? Que estás cambiando en una especie de escaparate. Hay una presencia muy grande del cuerpo en el libro, del cuerpo, de la percepción que tiene una misma del cuerpo, de la percepción que tienen los demás, del disfrute del cuerpo en lo prohibido, en esos cuartos oscuros. Acaba de publicar Seix Barral La educación física de Rosario Villajos, en la que también hay una gran presencia del cuerpo. La sientes un poco como compañera, como novela compañera. Total, y además hemos desarrollado una buena relación personal y me parece una tía fantástica y su novela es maravillosa. Y sí que creo que son novelas que dialogan. Creo que son novelas muy diferentes, pero creo que hay un diálogo, porque todo sucede en el cuerpo. Y porque hay mucho placer, mucho dolor y mucho miedo en las tres, y mucho pensar con la carne, y me parece que hay algo que creo que puede ser reconocible de la una en la otra. Hay personajes muy, muy, muy atrayentes en esta novela, personajes que a lo mejor se quedan en las 2 o 3 páginas que ocupan, pero que yo creo que a todos los que la hemos leído nos queda la idea de quiero saber más de María, quiero saber más de Margarita, quiero saber más de Antonio. ¿Habrá quizás una novela sobre alguno de ellos? Pues bueno, no es imposible esto, porque tienes razón, me lo has dicho antes de entrar al estudio y sí que apetecería contar la historia de esas personas. Yo intenté imaginarlas primero como, en realidad como toda la novela tiene ese punto de viaje del héroe casi a la griega, ¿no? Todas esas personas son oráculos que la heroína, ¿no?, se va presentando ante ellos, le revelan algo y sigue adelante, ¿no?, hasta que vuelve a Ítaca, ¿no?, en el fondo, y sustituye al oráculo inicial. Está pensada así la novela. Pero es verdad que escribiéndolos, de repente, haciéndoles un poco el trasfondo, ¿no?, como en el teatro, diciendo, bueno, como si yo las tuviera que interpretar, ¿no?, que eso sí de dónde viene, quién es, cuáles son sus motivaciones, qué le pasa. Pues hombre, hay algún personaje que es verdad que yo creo que igual habría que dar la oportunidad a una novela. Ahora mismo eso no está en mi cabeza, pero cuando me lo has dicho he pensado que sí que es muy bonito y bueno, ¿por qué no? Bueno, puedes estar contentísima, Muchas Alana, gracias. desde aquí Desde lo Normal. No te puedes imaginar hasta qué punto celebramos el éxito de La mala costumbre. Gracias. Le auguramos muchísimo más. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias hoy. a vosotros, que esto es estar en casa, estar aquí. Celebramos casi tanto el éxito como hemos celebrado la novela. Bueno, hemos vuelto. Ya te digo que yo soy fría como un témpano. Maravilla, Y esto Nerea. iba en el metro un poco con los ojitos que me tuve que poner las gafas de sol. Gracias, Nerea. Solo creo que queda decir que hay que leerla. Que esta Totalmente. novela hay que leerla. Pues muchas gracias. Last night, in my dream, I saw unity. I had a taste of democracy. En estos 28 episodios de Lo Normal hemos conocido muchas historias que tienen que ver con miembros del colectivo LGTBI en el mundo. La mayoría no son precisamente historias amables. Hablamos de odio, de persecuciones, de penas de cárcel e incluso de penas de muerte. Hoy vamos a conocer a Ariel. Ella es transexual, es cubana y para poder ponerse a salvo en España ha tenido que recorrer medio mundo. Beatriz Nogal ha hablado con ella. Y ahora me muero de sed. Pedacitos de La Habana, he bailado 1000 guajiras a la luz de la mañana. Un disparo al corazón, Guantanamera. Salí de Cuba por unas manifestaciones que hubieron, además de la homofobia y la transfobia que recibe el colectivo. Y que el típico cliché de la familia cristiana que no te acepta y demás y demás. Y entonces mi abuela lo que hizo fue que vendió su casa y salió conmigo para Rusia porque era el único país que era libre visado para los cubanos en ese momento por la COVID y toda la situación que se estaba viviendo. El único país abierto y de libre visado era Rusia y entonces ahí nos volamos el 3 de noviembre del 2021. De Cuba a Rusia. Así empieza la aventura de la protagonista de esta historia. Una aventura que ha finalizado en España, aunque bueno, todavía no ha terminado, porque realmente está empezando a construir su vida para poder vivirla con libertad. La discriminación sigue existiendo, sobre todo ahora está más normalizado el ser homosexual, pues está mucho más normalizado, pero como que la transexualidad en Cuba ahora es como que algo nuevo y todo lo nuevo es malo en mi país. Entonces hay mucha desinformación, no están los tratamientos,
En mi país yo empecé a humanizarme gracias a mi papá, que me traía las monas de Estados Unidos, pero no porque me atendía con un médico ni nada, porque no hay información. Ariel es cubana. Inició la transición a los 14 años. En su país, ser transexual supone vivir en la marginalidad y sufrir discriminación. Ella lo vivió desde muy joven y por eso, a los 18, decidió emprender un largo y arriesgado viaje. En Rusia me apuntaron con un asma. No me dejaban, o sea, simplemente no podía salir de la renta donde yo estaba. Iba al mercado a comprar comida y simplemente me rompían o me llevaban la ESO y me decían que le diera todo. No podía salir, no podía hacer nada. Simplemente tenía que vestirme de hombre para poder salir a comprar cosas básicas a un mercado tan común como ese. Si quería que me atendieran en un banco, tenía que vestirme de hombre, hablar como hombre, recogerme el cabello. Lo hemos escuchado. En Rusia las cosas no fueron fáciles porque no tenía papeles, tampoco un trabajo, y el Estado fomenta la homofobia. Así que Ariel decidió marcharse de allí. Justo en enero del 2022 sale una ley que sancionaban a las personas que contrataran a personas ilegales y demás. Cuando me quise escapar, de hecho, pusieron una recompensa por mí en Facebook para que las personas que me supieran dónde yo estaba, le iban a dar 40.000 a la persona que supiera dónde yo estuviera, para encontrarme. Y lo que hice fue dejar a mi abuela y intentar cruzar frontera para Bielorrusia. Pero esto simplemente fue una emboscada, perdimos el dinero, nos lanzaron para el bosque a mí y a la muchacha con la que yo iba y nos dejaron sin nada. Y fue puro en el bosque ahí caminando a rumbo porque nos apuntaron con un arma y te vamos a matar aquí, porque eran unas mafias. De ahí logramos entrar a Bielorrusia después, caminando, e intentamos entrar a la Unión Europea por Polonia, pero los guardias fronterizos de Bielorrusia no nos dejaron y a mí y a ella nos golpearon, nos quitaron los pasaportes y todo porque también eran otras mafias que se dedicaban a traficar blancas con esos pasaportes. Entonces nos mandaron a devolvernos para la capital y entonces nos fuimos para Ucrania, yo y ella, por la frontera. La suerte no le acompañó, cayó en manos de redes de trata de personas y para huir de aquel infierno no le quedó más remedio que meterse en otro, Ucrania. Cuando entré a Ucrania ya sabía que estaba la guerra y estaba los bombardeos en el Donbass y toda esta parte. Y de hecho cuando se ve en el mapa yo entro por arriba por la frontera de Bielorrusia y mi plan era ir hasta la frontera con Polonia y tuvimos que pasar todo el país sin documentos, pasando checkpoint porque está súper controlado, súper restringido cada ciudad para entrar y salir. Y tras cruzar un país arrasado por la guerra, poniendo en riesgo su vida, logró entrar en Hungría. La vida es tan bonita que parece de verdad. En Hungría intenté pedir protección internacional, pero Hungría es más de lo mismo. Intenté estabilizarme, intenté tomar hormonas, no pude, me creé problemas cardiovasculares porque tomaba pastillas anticonceptivas con estrógeno, porque no se puede, está prohibido, está sancionado tomar hormonas. Entonces, básicamente me denegaron 2 veces una solicitud de no deportación porque no se puede pedir asilo político, así sea un país de la Unión Europea. Y ya en marzo de este año, el 10 de marzo, ya me llegó la segunda sentencia de que me iban a deportar y me vine a España. Me vine por tierra, en tren y autobús. Me vine. 2 días fueron de viaje, pero... Y a riesgo porque tampoco tenía documentos. Llevo casi 2 años desde ese tiempo en Bielorrusia que me quitaron el pasaporte sin poder entrar a mi embajada a hacerme el pasaporte. Y ha sido un problema gigante. Ariel llegó hace 2 meses a España, no tiene papeles y vive gracias a la ayuda que le dispensa Cruz Roja. Si no, habría acabado en la calle. Imaginaos todo lo que ha sufrido desde que salió de su país. Marginación, violencia, discriminación, solo por el hecho de ser transexual. Rusia es un país con violencia muy fuerte. De hecho, en casi todos los países por los que he pasado, si no es por todo. En Rusia, en Bielorrusia, en Ucrania, aún estando la guerra, y en Ucrania y en Hungría. Son lugares en los que he vivido violencia hasta en la calle.
que los hombres me han empujado sin conocerme, sin nada, simplemente por estar caminando por la calle. España es un país con un número importante de solicitudes de asilo por razón de orientación sexual o identidad de género. La situación es compleja para los solicitantes, dado que el alza de las solicitudes en los últimos años no ha ido acompañada de un aumento de medios y de personal. Hay falta de interés, hay pasotismo, hay homofobia, hay transfobia, hay racismo, hay pocas ganas de hacer bien el trabajo, hay desgana. Ahí yo lo he visto yo con mis propios ojos, o sea, no solo que me lo cuenten. Entonces, creo que falta hacer un filtro de personal que esté preparado, que tenga las habilidades sociales, primero, que tenga la formación, la información y que luego tenga la sensibilidad de la realidad que va a abordar. Tú no puedes abordar un colectivo o a alguien que tú no conoces. Escuchamos a Jorge Beltrán, integrador social y técnico de salud de Kif Kif, una asociación que trabaja para promover los derechos y la inclusión social de las personas LGTBI migrantes y refugiadas en España. Es muy importante realizar una buena inversión en formar y sensibilizar a todos los actores y todos los agentes que trabajan en el ámbito del asilo. Entonces, bueno, el proceso de protección internacional es un proceso que la persona tiene que venir con la mente entrenada, y si no la entrenamos aquí. Eso es cuando vas a ir al gimnasio y te dicen primero entrena tu mente. Es para cualquier cosa en la vida, hay que entrenar a la mente. Entonces ahí hay que hacer un trabajo psicosocial con la persona, hay que trabajar mucho la parte psicológica. Porque es que no estamos preparados para ello. No solamente es migrar, es dejar tu país, es venir huyendo de algo y encima vente aquí y encuéntrate que hay adversidades en el proceso de protección internacional, y luego busca trabajo, que no es tan fácil, y hay mucha gente que se aprovecha de la vulnerabilidad de las personas y en muchos casos de gente que te medio engañan de no, porque para cuidar a no sé quién o para asistir a tal, y luego te piden favores sexuales y historias que, bueno, son para no dormir. Es un proceso muy duro, por eso es necesario establecer protocolos para prevenir y dar respuesta a la violencia, el hostigamiento y el rechazo que se puedan producir en los propios dispositivos de acogida. Me han gritado varón, tú nunca vas a tener lo que tenemos nosotras las mujeres, tú quieres lo que no puedes tener, no sé qué, y han sido cosas bastante ofensivas. E incluso de que he entrado a un lugar donde me han puesto a convivir con más personas y han separado las mesas porque no se pueden sentar a comer conmigo porque yo no pertenezco a su categoría y no soy un ser humano. La historia de Ariel es también la de otros transexuales llegados desde muchos países en los que pertenecer a este colectivo es considerado algo indigno. Más allá de su orientación sexual, son personas con ilusiones y ganas de construirse un futuro. Ariel tiene muchos sueños, quiere conseguir sus papeles, estudiar Derecho, pero sobre todo olvidar el dolor vivido y luchar para que la decencia, el progreso y la justicia ganen la partida a la LGTBI-fobia. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Lo normal. Un podcast normal. Sueños, ilusión, emoción, miedos. Todo eso se mezcló cuando Ekai tuvo el valor de decir por primera vez su nombre. Ese nombre que a él le daba la libertad de ser él mismo. Así empezó su lucha, la de sus padres y la de muchas otras personas.
Así comienza Mi pequeño gran samurái, un documental de Arantxa Ibarra sobre Kai, un adolescente trans de 16 años que se suicidó en 2018. La historia de Kai fue la que hizo que Estíbaliz Urresola se interesara por las infancias trans y fue de alguna manera el germen de 20.000 especies de abejas. Arantxa Ibarra, ¿qué tal? Hola, buenas. Bueno, ¿cómo surge la idea de rodar este documental, Mi pequeño gran samurái? La verdad es que, yo soy de Ondarroa. Bueno, el Asha y Ana también, y les conozco desde siempre. Entonces, cuando sucede esta tragedia, cuando Kai se quita la vida, entonces empecé a darle vueltas y vueltas pensando, tengo que hacer algo. Y el Asha, que es amigo desde siempre, desde mi infancia, vamos a decir, les dije, necesito hablar con vosotros de una cosa. Entonces les comenté que quería hacer un documental sobre lo que había sucedido para que ayudara a otros niños y niñas transexuales y a los familiares también para visibilizar, y estuve hablando pues eso con chicos de 15, 16 años que estaban en esa situación, y ya una vez de que monté un poco el guión y ya tenía toda la estructura realizada, les dije, mira, esta es la idea, tal, les conté mi guión, mi historia como yo pensaba que les gustaría hacer, y bueno, se emocionaron muchísimo, empezaron a llorar y me dijeron, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Y les dije, pues mira, para hacer una cosa así necesitamos dinero, pues para alquilar las cámaras, para la gente y para todo. Y el Asha y Ana, que son muy activos y proactivos y es una gente maravillosa, empezaron a hacer como una especie de crowdfunding y así empezamos a hacer este documental. Aunque en el audio, Arantxa, que hemos escuchado se da alguna pista, explícanos el significado del título, Mi pequeño gran samurái. A Kai le gustaba mucho todo el tema de K-pop, de los bailes así coreanos. Estaba, además, antes de que se quitara la vida, estaba preparándose para, digamos, enfrentarse al público bailando, y bailaba muy bien, y es que era un artista. Entonces, por una parte le gustaba mucho el mundo oriental, y luego por otra parte el Asha, su padre, pues siempre decía que él pensaba más en los que venían por detrás, no en él. Cuando en ese momento él estaba sufriendo mucho con el cambio que estaba teniendo en el cuerpo, vamos a decir, a nivel hormonal y todo, sí que le dijeron que podía ir a Barcelona a tratarse, y claro, él le decía a su padre, no, pero es que yo quiero que esto también puedan aquí, ¿sabes? Que también lo puedan conseguir aquí, en el País Vasco, decía, ¿no? Mi pequeño gran samurái, sobre todo, tiene esa referencia, ¿no? De que piensa en los demás, ¿no? No solo en lo que pueda conseguir él. La sociedad llegó tarde en el caso de Kai. ¿Le pusimos demasiados obstáculos para que él pudiera ser quien realmente era? En un adolescente un mes es una vida. En ese momento, cuando le estaban poniendo tantas trabas y tantas, pues ahora tienes que ir al endocrino, ahora tienes que ir al psicólogo, ahora tienes que hacer no sé qué, era dar muchas vueltas, y para él un año entero de espera era mucho. Cuando tienes 16 años, el cuerpo en ese momento está en ebullición y es muy importante la rapidez. El tema de explicarle a todo el mundo que no, que esto está mal, no sé qué, y así hay que pasar unos ratos muy malos. Escuchábamos al propio Kai en una entrevista que concedió a La Sexta hace 5 años. En esa entrevista contaba lo extenuante que resultaba, como decías tú bien antes, tener que estar continuamente contando quién era realmente. ¿Quién era Kai, Arantxa? ¿Cómo era ese chaval de 16 años que vivía en Ondarroa? Pues era un chaval muy introvertido, siempre con su cámara, con su monopatín, dibujando todo el tiempo, bailando, muy artista, muy creativo. Tenía muchas ilusiones y muchas ganas de hacer muchas cosas. También le hubiera gustado ser director de cine, cosas relacionadas al mundo del arte. Entonces tenía muchas ilusiones. Lo que pasa que es lo que estamos diciendo, de el tiempo, aunque parezca que un año pueda ser, esto pasa volando, cuando el cuerpo, que biológicamente nació de una manera, pero él se sentía desde siempre, ¿no?, como chico, los cambios esos te pueden frustrar muchísimo. La madre a mí me solía comentar, ¿no?, que cuando llegaba el verano lo pasaba muy mal, porque claro, todos le decían, vente a la playa, y no quiero y tal. Y sufría mucho porque, claro, tenía que esconder los pechos, le daba mucho calor el vainer que se ponía, que le apretaba mucho. O sea, había muchas cosas pequeñas que igual pues los demás no nos damos cuenta, pero que en una persona adolescente todas esas cosas le van minando poco a poco y le van haciendo, si ya de por sí era una persona introspectiva y tímida,
pues eso todavía le hacía meterse más en su cascarón. En el documental los padres y los amigos de Kai cuentan cómo dio el paso y cómo decidió contarle al mundo quién y cómo era él. Quizás lo más positivo de este caso, Arantxa, es que su entorno lo aceptó con la mayor naturalidad, ¿no? Ana ya veía muchas... Bueno, las madres ya sabes que ese sexto sentido, había muchas cosas que ella iba captando, lo que pasa que claro. Pero cuando dijo o sea, primero cuando les dijo a los padres y luego ya cuando les soltó, digamos, por WhatsApp a los de su clase y a todos los de su clase y todo esto, dice el Lázaro que le vio llorando y el Lázaro pensaba que era porque le habían dicho algo malo o que... Entonces le dijo, no, es que estoy llorando porque estoy muy emocionado de cómo me han acogido y cómo me han reaccionado y es como si se hubiera liberado de repente, ¿no? Pero una cosa es que los demás te reconozcan y otra muy diferente es que tú reconozcas tu cuerpo y lo aceptes. ¿Entendieron los profesionales que tenían que hacerlo la disforia de Kai? Los profesionales, por lo que cuentan los padres, tuvieron muchas trabas. Ellos se han sentido muy mal con algunas preguntas que les hacían cuando iban al endocrino, al psicólogo, a muchos especialistas, se encontraron con muchas trabas y se sentían como si fueran como un poco como bichos raros, ¿no? Entonces estaba Ekai y ellos dos y era como, ellos lo describen como si fuera como un juicio. Ellos se sentían en todo momento como que no les trataban con una seriedad y sobre todo con profesionalidad y rapidez. Y a mí por una parte, y eso lo digo desde dentro, me gustaría estar con el psicólogo que le atendió y poder decirle a la cara, sin cortarme nada, pausadamente, tranquilamente, como lo estoy diciendo ahora, ¿te acuerdas de mi hijo Kai? Si es que te acuerdas. ¿Le dijiste esto y esto? Pues sí, al final encontró la alternativa, suicidarse. Como comentabas antes, Arantxa, ese proceso se fue prolongando y Kai no veía una salida para ser quien quería ser, ¿no? Es muy duro porque, claro, ellos siempre van a tener esa duda, ¿no? De qué hubiera pasado si hubieran reaccionado con más profesionalidad, más rapidez, si no hubieran puesto tantas trabas. Esa duda siempre se va a quedar ahí, ¿no? Entonces, claro, cuando estás hablando de un hijo, pues es muy duro, ¿no? La pérdida de un hijo, o sea, es una tragedia. Entonces, además en este caso, que es un suicidio, pues mucho más. Pero fíjate que es admirable la actitud de esos padres, de Lázaro y de Ana, para reciclar todo su dolor en energía, una energía encaminada a que el caso de Kai no se vuelva a repetir, ¿no? La verdad es que Lázaro y Ana están haciendo todo lo posible para seguir con la lucha que empezó Kai y siguen luchando todo el tiempo y quieren que este documental esté por todo el mundo para que puedan explicar lo que le sucedió, para seguir luchando. El Lázaro, por ejemplo, aparte de, digamos, de la fuerza que tiene, es el enterrador del pueblo. Entonces, la muerte es un tema que lo ha vivido desde mucho tiempo. Entonces, se le juntan como dos cosas, ¿no? Por una parte, la fuerza que tiene él, pero por otra parte es de cómo trata el tema de la muerte, ¿no? Como se ve en el documental, él enterró a su hijo. Solo con eso, la verdad es que podemos imaginar mucho de la fuerza que tiene, ¿no? Hablabas antes de la ley vasca. ¿Crees que si Kai hubiera vivido estos momentos con la aprobación primero de esa ley y luego con la ley transnacional, probablemente su historia habría tenido un final diferente? Yo creo que sí. Como dice Ana, ¿no? Su madre, él si se hubiera visto pues un poco de barba y de repente pues que pueda ir a la playa, muchos detalles pequeños que a la gente puede pensar pues que son cosas, pues bueno, como la mayoría de la gente pues no tiene ese problema, vamos a decir, en la sociedad, pues no se plantea, pero es que si todas esas pequeñas cosas le hubieran hecho la vida más sencilla, yo creo que hoy en día hubiera cambiado esto. ¿Cuál es el recorrido que va a seguir este documental, Arantxa? Pues mira, hemos estado, bueno, en todo el mundo, nos han seleccionado en todas partes, hemos tenido premios en Kazajistán, en India, en Nápoles. Nos gustaría llegar también a sitios donde todavía es más difícil, ¿no? Estos temas también. Entonces, eso es muy importante. A mí, por ejemplo, la primera vez cuando me dijeron que estaba en Kazajistán o en India y todo esto, bueno, me hacía mucha ilusión. Entonces, sí que nos gustaría subir a alguna plataforma también para que la gente tenga opción de verlo, ponerlo para hablar del tema, para que la gente joven también conozca pues qué ha sucedido. Ese es el recorrido que nos gustaría, ¿no? El que cuanto más gente en el mundo lo pueda tener fácil de ver y luego el trabajarlo también, y tener pues charlas, coloquios, que ahora mismo en la Shariana están yendo
a bastantes charlas también, ¿eh? Pues Arantxa Ibarra, directora de Mi Pequeño Gran Samurái, muchas gracias, y que el ejemplo de Kai sirva para que no se vuelva a repetir su caso. Muchas gracias. Del chemsex hemos hablado ya en Lo Normal. Hoy lo hacemos con motivo de una campaña que ha puesto en marcha CESIDA y ha financiado el Plan Nacional sobre Drogas. Hablemos de la Tina. En la campaña participan nombres conocidos como Abelino Piedad, Mr. Belém, Fran Alvarado, que fue Mr. Gay World, y Gabriel J. Martín, autor entre otros de Quiérete mucho, maricón. No son 3 personajes elegidos al azar, lo son porque aparte de su faceta pública, el primero es biólogo, el segundo médico y el tercero psicólogo. En la idea y coordinación de la campaña está Raúl Soriano, sociólogo y sexólogo, que trabaja como consultor y formador en chemsex. Raúl, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias y gracias por invitarme. Oye, ¿por qué es necesaria una campaña como esta? Pues fíjate, el chemsex es un fenómeno cada vez más conocido, pero todavía, incluso por parte de miembros de la comunidad LGTBI, que es donde ocurre, hay personas que no tienen mucho conocimiento sobre el mismo. Y hay un montón de aspectos bastante concretos, algunos muy técnicos y sofisticados, que creo que una campaña de estas características ayuda a entender, ayuda a dar muchísima información. Tenemos vídeos con un montón de datos y de referencias útiles para diferentes perfiles y situaciones. ¿Por qué se dirige precisamente a hombres que tienen sexo con hombres, personas trans y no binarias? Pues porque esta es la población en la que se dan las prácticas de chemsex. Se puede decir que hay diferentes formas de utilizar las drogas y algunos usos de drogas son usos recreativos o lúdicos, que decimos, y hay de muchos tipos de usos recreativos. Y el chemsex es solamente uno de ellos y es uno de los que se da en contexto sexual, aunque hay otros tipos de usos sexualizados de drogas. Pero en este concreto afecta a esta población. ¿Podemos considerar cualquier práctica de sexo acompañada de drogas chemsex? Mr. Belém nos cuenta en uno de los vídeos de la campaña cuáles son las 3 características del chemsex. La primera es la intencionalidad, o sea, quedar por y para. No de forma casual, sino que uno va intencionadamente a consumir drogas para tener sexo bajo los efectos de estas drogas. Y de ahí surge el concepto de sesión, o sea, de una dinámica y un evento sostenido en el tiempo. La segunda característica es que se suele dar en lugares privados, o sea, en casas particulares. También se puede dar en un club de sexo o en una sauna, pero se suele dar en lugares privados, en casas. Y se suele dar también a través de aplicaciones. La gente contacta unos con otros normalmente a través de aplicaciones para tener citas. Y el tercer caso que hace al chemsex muy especial, una cosa muy concreta, son las sustancias que se utilizan dentro. A saber, las joyas de la corona. GHB, mefedrona, poppers, Viagra y la que nos trae aquí, la Tina. Pues estamos puestos en situación. Por si hay algún despistado, Raúl, ¿qué es un chill? Pues un chill es el nombre de argot que se utiliza con mucha frecuencia para referirse a las prácticas de chemsex, aunque hay matices, porque los términos de argot no están en la RAE de esta manera, cada uno los utiliza a su gusto. Entonces hay personas, por ejemplo, que diferencian entre chill o guarrichill. Y chill sería estar con amigos, puede haber un uso recreativo de drogas, pero cuando se introduce el matiz de guarrichill, estamos hablando de que también hay sexo. Y a estas sesiones de chemsex o guarrichills, otro tipo de términos de argot que se utilizan para referirse a ellas, son a lo que llamamos chemsex, mientras que el término chill también lo utilizan otras personas fuera del colectivo para otro tipo de ambientes lúdicos. En la campaña se incide mucho en el uso de la Tina. ¿Qué es la Tina y qué efectos produce? Pues mira, la campaña hace énfasis en la Tina porque pensábamos que era necesario llamar la atención para hacer un ajuste sobre la percepción de riesgos que tenemos sobre la Tina, porque es una sustancia más difícil de manejar y que implica más riesgo de que aparezcan problemas, sobre todo en términos de adicción y en términos de impacto en la salud mental. Es una sustancia que con distancia puede tener esos mayores impactos negativos en la salud, comparado con otras sustancias. Estamos hablando mucho de argot, hemos hablado del chill, hemos hablado de la Tina. ¿Y el slam? ¿Qué es el slam? El slam es como se llama en este contexto a las prácticas de consumo por la vía inyectada. Es un eufemismo y bueno, en realidad es consumo inyectado, igual que cuando hablamos de sobredosis en el contexto del chemsex, muchas personas hablan de doblar de G, por ejemplo, que es otro término de argot, quizá para quitarle hierro a la expresión, pero el slam es consumo inyectado y doblar es una sobredosis. Raúl, ¿qué riesgos para la salud puede suponer el uso indiscriminado del chemsex? Bueno, pues no todas las personas tienen la misma forma de consumir, ni utilizan las mismas sustancias, ni por las mismas vías de administración, ni con la misma frecuencia.
Entonces el rango de situaciones posibles es muy distinto y no todo el mundo tiene la sensación o la percepción de tener problemas relacionados con el chemsex. Pero cuando las prácticas se intensifican o se mantienen en el tiempo, es más probable que aparezcan esos problemas y que puedan afectar a diferentes facetas de la salud, ya sea la salud mental o las adicciones, ya sea la salud sexual u otros ámbitos de la vida de la persona. En el vídeo del que escuchamos antes un fragmento, el vídeo de Misterio de Belén, hablaba también de los riesgos sociales que pueden ir asociados a ese uso, al uso de la tina. ¿Cuáles son esos riesgos sociales? Pues digamos que las prácticas de chemsex no siempre son problemáticas, pero cuando el patrón de consumo se intensifica o se hace más frecuente, es más probable que aparezcan problemáticas. Y he mencionado problemas de salud mental o de adicciones, pero hay otras ocasiones en las que las problemáticas que se presentan tienen que ver pues, con otras facetas. También puede ser la salud sexual, en personas que pues, como consecuencia de las prácticas contraen más infecciones de transmisión sexual, o el VIH o hepatitis C, pero también puede afectar al ocio, a las relaciones personales, a qué dedica uno sus fines de semana, sus vacaciones, su tiempo libre, etc. Y puede hacer que la persona, cuando la situación está en esa clave problemática, pierda parte de su red de solidaridad primaria, de sus contactos de amigos que no consumían, etcétera. Es decir, cuando la situación se prolonga en el tiempo, pues se pueden dar impactos en muchas facetas, incluso hay personas que tienen problemas económicos o problemas legales, pérdida de vivienda, en fases extremas. Hablamos de un uso recreativo, pero que para una parte de las personas, cuando se intensifica, tiene impactos muy graves. Y esos impactos, ya digo, que pueden ser de muchos tipos, con lo cual no solo es uso problemático en el sentido de las adicciones, sino que puede afectar a otras esferas de la vida de la persona. Has hablado de que se puede llegar a tener problemas económicos. ¿Son sustancias muy caras? ¿Es una sustancia muy cara la tina? Bueno, no solo es el precio que puedan tener las sustancias, sino también es el tipo de circunstancias que se dan en torno a las prácticas. Hay personas a las que les invitan a consumir las sustancias, no las están pagando y sin embargo pueden tener también una sobredosis u otro tipo de situaciones problemáticas. Yo diría que no solo es el precio, sino que hay otro tipo de condicionantes que pueden hacer que haya problemas de otros tipos. Hemos hablado de esos riesgos, tanto de los riesgos para la salud como de los riesgos sociales. ¿Cómo se pueden reducir esos riesgos? Pues cuando hablamos de reducción de riesgos, en este fenómeno que es tan complejo y que puede afectar a tantas facetas, como decía, de la salud, esa reducción de riesgos se puede aplicar también en diferentes ámbitos. Por una parte, la reducción de riesgos relacionados con el consumo, con las sustancias, con las vías que se utilizan para administrárselas, etc. También puede haber reducción de riesgos en cuanto a las prácticas sexuales, en cuanto a cómo reducir la exposición para así reducir la probabilidad de que se contraiga una ITS. ¿Y qué pasa si en un momento determinado siento que tengo un problema del tipo que sea con el chemsex? ¿Dónde puedo acudir? Cuando una persona tiene un problema relacionado con el chemsex, depende de cuál sea su patrón de consumo y sus circunstancias, es decir, si es algo que ha durado mucho tiempo, ese tipo de prácticas, es probable que haya desarrollado una adicción o un problema, digamos, de salud mental relacionado con ella. Entonces hay personas que requieren intervención por parte de centros de atención a las adicciones. Pero también hay otro tipo de servicios, por ejemplo, organizaciones comunitarias que prestan atención psicológica o intervención por parte de sexólogas, sexólogos, que aborden esa otra faceta más emocional o de la vida sexual, que es uno de las áreas impactadas por el chemsex. Algo hemos comentado ya de esta cuestión, pero ¿hay alguna relación entre chemsex e ITS? ¿El efecto desinhibidor puede suponer que nos olvidemos de las medidas de prevención? Bueno, en realidad, dentro de las prácticas de chemsex es muy común que por el tipo de personas a las que afecta haya ya muchas personas que viven con VIH o personas que están tomando PrEP, que es un tratamiento de profilaxis para prevenir la transmisión del VIH. Es verdad que esas otras ITS, cuando una persona tiene prácticas desprotegidas, pues es más vulnerable a contraerlas. Y dentro de las dinámicas de chemsex sí que es frecuente sesiones muy largas en las que pueden participar varias personas. Y el aumento de la exposición a más parejas sexuales o más prácticas de riesgo, pues también conlleva un aumento de riesgo de transmisión de ITS. Pues recordemos que toda esta información que nos ha facilitado Raúl la pueden encontrar en la página web cesida.org, en el apartado chemsex, Hablemos de la Tina. Raúl Soriano, sociólogo y sexólogo e ideólogo de esta campaña. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.
Con el fin de Sálvame, después de 14 años en antena, se ha abierto un debate sobre la definición de telebasura, sobre cuánto hay de ideología en el cotilleo y sobre hasta qué punto aquellos referentes LGTBI en prime time fueron lugares acogedores para el colectivo. La cultura pop y el entretenimiento es un espejo de identidades. Para la columna de hoy le hemos preguntado a Nacho Segarra, experto en comunicación y género, profesor de periodismo en la Complutense y coautor, entre otros, de Sex Book y Her Story, cuánto ha cambiado nuestra relación con la cultura pop. Me habéis hecho pensar por qué siempre quise ser una experta en cultura popular. Yo crecí en la España rural de los 80-90, en un ambiente homófobo, machista, oscuro, donde la cultura popular es que era, os lo digo así, un balón de oxígeno. Los videoclips disparatados con cantantes disparatados y pluma, las películas de la 2, especialmente Última Sesión, las novelas de Terence Moix, eran el detritus pop que nos mantenía en vida a muchas, ¿no? Yo creo que teníamos una relación con la cultura popular muy camp. El camp no solo es la pluma con la que los hombres homosexuales se reconocen, sino que también son las lecturas a contrapelo de la cultura mayoritaria heterosexual, ¿no? Cuando los gays, los maricas, las lesbianas leen la cultura popular mayoritaria para encontrar rastros de su propia cultura en géneros como la ópera, el melodrama, la telenovela, la telerrealidad, etc. Ese era un poco nuestro caldo de cultivo popular. Cuando explicas esto a la gente joven, especialmente a mis alumnos, ¿no? Pues no acaban de comprender muy bien porque ellos ya han nacido con internet, con los consumos nicho y han vivido en una abundancia de relatos LGTB. Y por eso creo que tienen una relación completamente, bueno, no sé si completamente distinto. Ellas desde luego buscan la identificación, tienen una actitud mucho más política, buscan la reafirmación personal y nosotros no sé si lo buscábamos o quizás sí que lo buscábamos, pero desde luego una tarea de rastrear que creo que ha marcado a toda una generación, ha marcado el modo en que toda una generación de peña LGTB se relaciona con la cultura popular. El pasado día 17, con motivo del Día Internacional contra la LGTBI-fobia, conocimos los datos de odio hacia el colectivo según una encuesta de 40dB. Lo más llamativo de esta encuesta es que un 29% de la población LGTBI+ reconoce que ha sufrido acoso, el 27,5% de la población ha sido discriminada y el 8,6% ha sufrido agresiones. Para el colectivo, la discriminación está disminuyendo, no así la violencia y los discursos de odio que se perciben como que están aumentando. Solo se denuncian 2 de cada 10 hechos de odio y un dato que nos tiene que hacer reflexionar a la sociedad en general. 2/3 del colectivo piensa que el Poder Judicial y la policía tienen poco o ningún compromiso con nosotros. Son datos muy preocupantes. 1 millón de miembros del colectivo reconocen que han sido acosados, otro 1 millón que han sido discriminados y más de 300.000 que han sido agredidos. Pues las cifras están ahí, yo creo que queda poco por decir. Despedimos este episodio número 28 de Lo Normal, en el que han colaborado Aitor Martínez, Verónica Luna, Pablo Palacios, Roberto Salas, Alicia Blanco y Beatriz Nogal. Hasta pronto a todos, hasta pronto Nerea. Hasta el próximo episodio. Lo Normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Guión y producción, Tony Quart. Realización, Alejandro Fernández. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la Cadena Ser y en todas las plataformas. Cadena Ser. La radio.